Bueno, pues buenas tardes, noches a todos. Estamos aquí todo el día y lo primero que quiero decir es repetir algo que ha dicho ya Augusta, y es agradecer que existan estos espacios, agradecer la oportunidad de crear espacios amables, de crear espacios como estos donde estamos fraternalmente compartiendo experiencias, conociéndonos y construyendo, ¿verdad? Porque una parte muy importante de lo que estamos haciendo es eso, es construir el futuro, el presente y el futuro. Yo quería había pensado empezar intentando transmitiros una imagen, no sé si seré capaz, ¿no? Pero imaginaos, esta semana ha habido en el Pleno del Senado esta imagen, y era, imaginaos el hemiciclo, en ese pleno, a esta parte se sienta el PP, a esa parte se sienta el PSOE, nosotros estamos en medio, Esquerra y el PNV, que los tenemos aquí pegados. Bueno, esta semana elegía el Senado a los 5 miembros del Tribunal Constitucional. En las sesiones previas y en los trámites que han precedido a ese nombramiento, pues ha sido más que patente el pasteleo con el cual se han decidido quiénes eran los miembros de ese Tribunal Constitucional. Es decir, entre PP y PSOE se lo han guisado, se lo han comido y se lo han bebido. Cuando se tuvo que hacer la votación formal en el Pleno, nuestro grupo parlamentario decidimos que íbamos a permanecer en el Pleno porque Esquerra Republicana salió durante el momento de la votación en señal de protesta frente al pasteleo. El PNV también salió, me imagino que porque no pillaban cacho, porque cuando pillan sí que se quedan, y nosotros decidimos quedarnos, porque sí que es cierto que por una parte nos parecía muy bien el trámite como está diseñado, pero por otra parte estábamos absolutamente en desacuerdo a cómo se había materializado realmente y cómo se había llevado a la realidad ese trámite. Bueno, después de la intervención de Ramón Espinar, que os lo recomiendo que lo busquéis en redes porque estuvo apoteósico, dando bastante caña y diciendo las cosas que hasta ahora nadie se atrevía a decir en el hemiciclo, no había nadie que les plantara la cresta, pues la imagen que siguió a la ponencia de Ramón fue el portavoz del PSOE que salió a rebatir y en un momento dado todos los parlamentarios, todos los senadores del PP de pie aplaudiendo, todos los senadores del PSOE de pie aplaudiendo al portavoz del PSOE y nosotros sentados así, aguantando la que nos estaba cayendo porque aquello era los sapos y culebras, ¿no? Ese momento que fue como una especie de rugido que salía de la tierra, porque braman y todo cuando aplauden con ese nivel de decibelios que son capaces de producir, era la concreción, la materialización de la situación política que vivimos. Es esa unión tan férrea y tan clara que tienen ellos frente a lo que nosotros representamos ahí dentro. Nosotros somos el niño que dice las verdades. Y niño, además, porque además tenemos esa falta de experiencia que ellos tienen y que ellos acumulan de muchos años en la institución, donde saben moverse y encontrar las esquinas y los rincones. Nosotros representamos esa impugnación. Nosotros somos la fuerza impugnatoria contra ese inmovilismo en el cual se aferran ellos a ese régimen que han construido entre todos desde el 78 y que pretenden que nadie les levante las alfombras, porque saben que en el momento en que nosotros seamos capaces de levantar esas alfombras, ahí va a salir de todo. Y entonces les damos pánico, evidentemente. Bien, con esa imagen yo quería transmitiros el estado real en el que estamos, en el equilibrio de fuerzas políticas en la institución. Por eso es tan importante que el otro brazo que debemos tener, que es la parte de movimiento, esté en movimiento, creciendo y capilarizando toda la sociedad. Es decir, tenemos que ser capaces de llegar a todos los rincones de nuestra geografía diciendo quiénes somos, contrarrestando de esa manera la demonización que sabéis que están haciendo usando los medios de comunicación y cada vez con más virulencia.
y sobre todo siendo capaces de estar abiertos a organizar a la propia sociedad. Es la propia sociedad la que tiene que ser capaz de generar ese contrapoder necesario para sustentar los cambios que necesitamos, esos cambios políticos que tienen que venir y que necesitamos para que no nos la cuelen, porque otra cosa que hacen muy hábilmente es el maquillaje, las sesiones de maquillaje político en las cuales nos venden gato por liebre y nos quieren engañar. Y frente a eso, la realidad de nuestros vecinos, la realidad de aquello que vamos construyendo en los dos brazos que tiene Vamos. Perdón, no me voy a alargar porque lo ha explicado Esther muy bien y después Busta también. Simplemente remarcar las dos ideas. Una, la parte reivindicativa, siendo capaces de implicar las reivindicaciones, de ofrecer un relato conjunto a todas las luchas individuales para que entendamos que es la misma lucha. Es la impugnación a esta revolución salvaje neoliberal. Y por otro lado, la deconstrucción, la de construcción, no juntos, sino separado, la de ser capaces de tejer redes de colaboración, de fraternidad, de apoyo mutuo entre nosotros para contrarrestar y para que la sociedad misma sea capaz de hacer frente a los ataques que nos vienen perpetrando. Para eso creo que jornadas como la de hoy son absolutamente positivas, son ilusionantes, son las que nos marcan el horizonte hacia dónde tenemos que mirar y transitar. Y bueno, yo estoy contentísima porque además nos abren a la relación con todas las otras organizaciones que hay en la sociedad, con los colectivos, con las plataformas, con la sociedad que no está organizada, y a partir de ahí seremos capaces de generar, de que vayan saliendo nuevas ideas, de establecer diálogos y de ir haciendo que esto sea cada vez más grande y más poderoso. Muchísimas gracias.